Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. En este viernes 19 de diciembre del año 2025, Claudia regresa la campana histórica a su lugar original. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. Este video se llama Los periodistas somos puros y virginales. Recientemente escuché en un video que creo que fue Jairo Calixto, no, Fernando Rivera Calderón, el autor y promotor y creador de Operación Mamut, que en una ocasión le dijo a Ciro Gómez Leiva, cuando se presentaba con algunos muchachos estudiantes y les decía que él era economista, pasó Fernando y le dijo, y estudió periodismo por correspondencia. Y ya después le reclamó personalmente que no anduviera haciendo eso. Un carpintero es carpintero pues porque usa madera y hace muebles, hace el oficio de la carpintería, es carpintero aunque no tenga un reconocimiento oficial como carpintero. Hay algunas actividades sociales que requieren el aval legal, institucional, para poder desempeñar su trabajo, por las consecuencias que tienen en la sociedad, como es el caso de la arquitectura, el caso de la medicina, de la abogacía y algunas otras más. Yo creo que el periodismo también va por esos rumbos, que debiera tener ciertas restricciones, pero cuidado, porque no podemos regresarnos a épocas pasadas, ni podemos pensar en un futuro donde se practiquen las mismas acciones. ¿A qué me refiero? A que tal vez la historia de México, la historia del periodismo, es la historia de la inmensa mayoría que han puesto su pluma, su palabra, sus ideas al servicio del poder. Ahorita recuerdo a Carlos de Negri, leí la novela que escribió Enrique Serna, El vendedor de silencios, pero aunque no hubiera leído esa novela, hombre, Jacobo Zabludovsky en su noticiero en las noches era el vocero oficial de la presidencia de la República, del PRI, de quienes en esos momentos detentaban el poder político y, por supuesto, el poder económico, porque el poder económico no estaba molesto, no estaba fuera de la consonancia con el sector público, hacían equipo. Y yo en lo personal, si consultas lo que yo he escrito como mi descripción en mi canal, ahí digo yo que soy periodista. Yo no estudié periodismo. Yo no fui a ninguna escuela, ni por correspondencia, Fernando Rivera Calderón, ni por correspondencia estudié periodismo. Entonces, ¿por qué me presento, me asumo y digo que soy periodista? Bueno, pues soy un aficionado al periodismo, si quieres, por lo tanto, soy periodista. Mira, cuando yo estaba en la prepa, en el Cebetis 75, entonces CECIT 263, fundamos un periódico que se llamaba Voz Cecitiana. Yo era el director del periódico y armamos 4 o 5 números con una polémica, pero interesante, hubieras visto, casi que la izquierda y la derecha estudiantil en la década de los 70.
interesantísimo. Ahí tengo todos los números que hicimos del periódico Voces Sitiana, un periódico estudiantil. Cuando terminé la prepa hice un periódico, un semanario local, aquí en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. Le denominé Gnóstico. Ya ni me acuerdo mucho de eso. No sé cuántos números habré hecho, unos 20. Porque pues era autofinanciable, o esa pretensión tenía. Así que con lo que se vendía del periódico, pues con eso se financiaba. Nunca recibí financiamiento de empresas o del sector público. Siempre trabajé, siempre escribí por la vía libre, sin compromiso con nadie. Después, trabajando por esos tiempos, en finales de los 70s, principios de los 80s, en la radiodifusora local, en la XEJE, hoy XHEJE, yo tenía un noticiero que se llamaba Noticias y Comentarios. Una hora, una hora. Yo era el hombre orquesta, yo era el todólogo. Yo ponía los discos, yo hacía las presentaciones, yo hacía las entrevistas, yo era el todólogo. Media hora era temática general, la sociedad, la ciudad, y media hora deportes. No, me fascinaba hablar del fútbol municipal. Yo ahí daba a conocer las programaciones de los próximos partidos, los resultados, hacía entrevistas con jugadores, con el presidente de la liga. En una ocasión quise entrevistar al presidente municipal, a don Policarpo Vázquez Arredondo, por cierto, fallecido hace rato. Y entonces fui a la presidencia municipal a querer entrevistarlo y llegué como a las 10 de la mañana, me anuncié con la secretaria, supuestamente ella me anunció, me dijo, dice el señor presidente que lo espere, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 3 de la tarde, nunca me atendió. Y el domingo siguiente en el noticiero, apoyado por el gerente de la radiodifusora local, mi buen amigo Alberto Gloria Zavala, que por cierto también ya está muerto, me dijo, no, tú haz todos los comentarios, di todo lo que quieras. Y bueno, mínimamente dije que el señor pues no atendía a los periodistas, que no le interesaba estar en comunicación con la ciudadanía, que me había maltratado y al día siguiente fui a entrevistarlo otra vez. No me recibió inmediatamente. Inmediatamente le hice una entrevista que duró, yo creo que toda la hora, y el siguiente domingo pasé la entrevista íntegra. Y yo reconozco que la libertad de expresión era consustancial a las cosas que yo hacía en Voces Sitiana, en Gnóstico y en Noticias y Comentarios. Periódico estudiantil, semanario local y noticiero local en la XCJE. Y era consustancial porque, pues yo así era. Lo cual no quiere decir que, por ejemplo, la administración de la prepa, del Cebetis, hoy, Cebetis 75, entonces es 263, pues estuvieran felices con mi labor. Por supuesto que había algunas incomodidades. Y cuando yo hice el periódico local, pues había otras incomodidades. Y en el noticiero, pues también. Recuerdo que había un señor que hacía un periódico que se llamaba, no sé cómo, Local, aquí en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. Ni me acuerdo de su nombre. Sí, yo estaba jovencísimo, pero él ya estaba grande, gordo, y pues platicó conmigo porque quería que nos asociáramos y que hiciéramos el periódico, que reconocía que yo era un muchacho muy activo. No. Era la corrupción disfrazada de periodismo, porque se trataba de golpear, se trataba de defender a otros y yo a eso no le he jugado nunca. Y con lo que estoy diciendo y en relación con el título,
los periodistas somos puros y virginales, mira, la pureza no existe, la bondad absoluta no existe, la maldad absoluta no existe. Existe la práctica social cotidiana de mis actos y que en algunos momentos seguramente veré las cosas no con la claridad con que las veía antes o con la claridad que las veré después. Probablemente quien yo creía que estaba actuando correctamente con el tiempo, las acciones muestren y demuestren que yo estaba equivocado. Y te digo, acordarme de Jacobo Zabludowski, de Carlos de Negri, de Joaquín López Dóriga, de Ciro Gómez Leiva, y de... No, ya, Alasraqui no merece ni el... Pero en fin, acordarme de estos defensores a ultranza del sistema, defensores y hasta manejando la mentira como herramienta principal. Antonio Rivamercado diciendo que, pues que ya, la verdad ha pasado a segundo término. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Cuando yo creo que los periodistas, los opinólogos, los comentócratas, los que tenemos acceso a algún medio de comunicación, y por ejemplo yo aquí a mi celular, a internet, pues yo digo que, pues si no tengo muchos conocimientos, si no soy especialista en la materia y que me puedo equivocar por mi incapacidad, por mi no búsqueda de información en las fuentes correctas, pues eso es humanamente aceptable, pero lo que no es aceptable humanamente es mentir. La verdad y la honestidad deben ser consustanciales a quienes externamos nuestras ideas y queremos comentarlas con los demás, lo cual no significa que los demás van a estar de acuerdo conmigo, lo cual no significa unanimidad en nada. La democracia, dirían los de extrema izquierda y también de la extrema derecha, la democracia burguesa, pues la democracia es confrontación de ideas, es búsqueda de diferentes formas, de caminos, pero honestamente, la verdad. Yo creo que en estos momentos México está en una crisis terrible, porque los medios de comunicación masiva tradicionales, el periódico, la radio, la televisión, y ahora Internet está muy invadido por esta misma postura. Es terrible el juego, el uso de la mentira con una postura ideológica que, insisto, no tiene nada de malo ser de izquierda o de derecha, pero cuando usas la mentira, cuando eres deshonesto con lo que planteas, pues no es posible dialogar, ni es posible prestar atención a eso. Este país, México, yo creo que estamos viviendo una etapa en que por primera vez en la historia los periodistas que en el pasado eran marginales, los periodistas, los caricaturistas, los comentaristas, los analistas que en el pasado escribían en periódicos pequeños, en radiodifusoras pequeñas o se metían allí en las radiodifusoras universitarias o en Radio Educación, Radio UNAM. Bueno, pues ahora yo creo que debiera de tener más peso y mayor importancia. Yo creo que la verdad y la honestidad debieran tener mayor cabida en nuestra sociedad. Y cuando nos plantamos frente a una cámara, frente a un micrófono, ante una hoja al escribir,
para comentar, para comunicar algo. La honestidad, la honestidad. Si los periodistas deben ser puros y virginales, ¿quiere decir que no pertenecen a un partido político? ¿Quiere decir que no tienen una postura ideológica? Discúlpame, eso es una falacia. ¿Falacia? Es una mentira enorme, 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 grandota, grandota, nada más recubierta con frasecitas, frasesotas para tratar de presentarlo como verdad. No, no. Yo creo que todos tenemos que ser lo suficientemente honestos y decir, bueno, mi postura ideológica, yo tiendo más a la izquierda, no, yo a la derecha, yo soy centro izquierda, centro de derecha, no, yo soy socialdemócrata, no, yo... ¿Cuál es el problema? Pero plantearlo honestamente, no mentir, no mentir, no robar, no traicionar, es lo que requiere el país. Pero no solamente el país, es lo que requiero en mi vida diaria. ¿Cómo puedo yo mirar a los ojos a mis hijos, a mis nietos, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis vecinos? ¿Cómo puedo mirarlos a los ojos mintiendo, engañando, siendo deshonesto? Yo no entiendo cómo mis amigos Joaquín López Dóriga, Jacobo, o cómo pueden vivir con tranquilidad. En fin, la vida es así. Pero yo repito con mucha frecuencia que mis papás fueron gente de bien, gente honesta. Y mis abuelos, no se diga. Si yo miento, si yo soy deshonesto, sería traicionar a mis padres, a mis abuelos, a mis ancestros, a la grandeza de los pueblos originarios. Yo soy Daniel Luna Soto, yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video. Claudia La Campana Histórica. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura.